La hemoglobina es la proteína mayoritaria de los eritrocitos y está encargada de transportar el oxígeno a los tejidos. Está compuesta por una parte no proteica, que es la parte hemo, y una parte proteica, que es la globina. Esta proteína es tetramérica y está formada por 4 subunidades proteicas iguales 2 a 2, las que conocemos como globinas, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta, con el grupo hemo cada una en su interior. Las subunidades proteicas, al unirse entre sí, forman una estructura globular que en su centro forma la cavidad del 2,3-DPG, que contiene el 2,3-difosfoglicerato, que puede tener una función reguladora del transporte de oxígeno. La cadena de globina alfa contiene 141 aminoácidos y 7 segmentos en hélice alfa, mientras que la cadena de globina beta contiene 146 aminoácidos y 8 segmentos en hélice alfa. Ambas cadenas están dispuestas en una secuencia lineal y unidos entre sí mediante enlaces peptídicos covalentes. A pesar de que el enlace peptídico se caracteriza por su rigidez, cada cadena polipeptídica tiene una cierta libertad de rotación, lo cual da lugar a una configuración estable en alfa hélice, que determina su estructura secundaria. Estas cadenas se estabilizan mediante puentes de hidrógeno intramoleculares. Estos son enlaces débiles y pueden romperse con facilidad y desnaturalizar la proteína. Las hélices alfa y beta están conectadas por segmentos interhelicoidales. La disposición espacial que genera el plegamiento de la cadena polipeptídica, formando un ovillo de lana, y del plegamiento globular de sus estructuras helicoidales, forman su estructura terciaria. Esta está estabilizada mediante interacciones hidrofóbicas, puentes salinos y fuerzas de Van der Waals. Cuando hay 2 o más cadenas polipeptídicas en el espacio se forma la estructura cuaternaria, estabilizada mediante puentes salinos, que permite que la molécula pueda estar en forma tensa y en forma relajada, que es en esta cuando se capta el oxígeno. Cada grupo hemo está situado en la cavidad del hemo. Esta cavidad hidrófoba se encuentra en cada subunidad, albergando 4 grupos hemo en total. La parte del grupo prostético, que es el grupo hemo, consta de una estructura cíclica y plana conocida como protoporfirina y de un átomo de hierro ferroso en su interior. La protoporfirina está formada por 4 anillos pirrólicos, unidos entre sí por puentes metenos, formando un anillo tetrapirrólico. La parte central del anillo está ocupada por un átomo de hierro en estado ferroso. La estructura espacial que presenta el hierro en su unión con la protoporfirina tiene 6 valencias. 4 de ellas se unen a los nitrógenos, 1 a la histidina y otro al oxígeno. Esta unión con el oxígeno solo se puede realizar cuando el hierro se encuentra en estado reducido, es decir, en estado ferroso, llamándose así ferrohemoglobina. Cuando el hierro se oxida, pierde esta capacidad de formar la unión con el oxígeno y pasa a llamarse ferrihemoglobina. Además, la hemoglobina tiene una capacidad llamada alosterismo, por la cual, una vez que capta primero el átomo de oxígeno, es más sencillo que capte el resto de ellos. La hemoglobina realiza función respiratoria transportando el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y colaborando en el transporte de dióxido de carbono, en sentido inverso. Asimismo, y gracias a su capacidad amortiguadora, interviene también en la regulación del pH sanguíneo. La primera molécula de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina se une débilmente. Sin embargo, esta unión conduce a unos cambios conformacionales que modifican las uniones adyacentes, haciendo más fácil la unión de las moléculas de oxígeno adicionales. La molécula de oxígeno se combina de forma láser reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión de oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono, de efecto Haldane. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une dióxido de carbono a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que éste se libere, efecto Bohr. El papel de la hemoglobina como transportadora de oxígeno depende de su capacidad para captar y liberar el oxígeno, en respuesta a los cambios de presión parciales de oxígeno. Cada molécula de hemoglobina puede unirse a un máximo de 4 moléculas de oxígeno, una molécula por cada grupo hemo. La unión hemo-oxígeno es reversible, de modo que cuando la concentración de oxígeno o la presión parcial de oxígeno es elevada, el oxígeno se une a la hemoglobina hasta saturarla, y cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, el oxígeno se libera a los tejidos. A cada porción parcial de oxígeno le corresponde un grado de saturación de la hemoglobina.
Dado que la unión del oxígeno sigue una cinética sismoidea, esto significa que pequeños cambios de presión parcial de oxígeno inducen grandes cambios de la saturación. Fisiológicamente, esta propiedad facilita que la hemoglobina se cargue de oxígeno en el pulmón, con presión parcial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, y lo libere en los tejidos, presión parcial de oxígeno, 25 milímetros de mercurio. El oxígeno se transporta principalmente unido a la hemoglobina, un 97%. El resto lo hace disuelto en el agua del plasma y de las células. Cada gramo de hemoglobina puede liberar como máximo 1,37 milímetros de oxígeno. Por tanto, la hemoglobina de 100 mililitros de sangre se puede combinar con 20 mililitros de oxígeno, cuando la hemoglobina está saturada al 100%. Para explicar la curva de saturación o disociación de la hemoglobina, hay que recordar que el oxígeno se combina de forma reversible y rápida con esta. Por tanto, cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de unirse con 4 moléculas de oxígeno, de modo que con esta configuración la saturación es del 98%, ya que el 2% restante está disuelto en sangre. Si existen menos de 4 moléculas de oxígeno unidas a los grupos hemo, entonces la saturación es del 75, 50 y 25%, para 3, 2 y una molécula de oxígeno unidas respectivamente. Ahora bien, como se puede observar en la gráfica, el porcentaje de saturación de la hemoglobina es función de la presión parcial del oxígeno en sangre. A cada presión parcial le corresponde un grado de saturación de la hemoglobina, y dado que la unión del oxígeno sigue una cinética sigmoidea debido al fenómeno de cooperatividad y alosterismo ya mencionado, pequeños cambios en la presión parcial del oxígeno inducen grandes cambios en la saturación. La forma sigmoidea ODS ayuda a explicar por qué el oxígeno se libera dentro de la sangre arterial pulmonar y se descarga a partir de los capilares pulmonares a los tejidos. En los pulmones, la presión parcial del oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la hemoglobina está saturada al 100%. Luego la afinidad es máxima y esto se refleja en la porción plana de la curva. En los tejidos, la presión parcial del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la hemoglobina solo está saturada al 75%, por lo que la afinidad del oxígeno es más baja, facilitando la descarga de este en los tejidos, como se puede observar en la parte descendente de la curva. Un punto importante en la curva de asociación es la P50. Por definición, la P50 es la presión parcial del oxígeno en la cual la hemoglobina está saturada al 50%, es decir, cuando dos de los 4 grupos hemos están unidos al oxígeno. Un cambio en este valor se utiliza como un indicador de un cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y es considerado punto de referencia a nivel clínico. Esta afinidad es regulada por diversos factores químicos, entre los que destacan el pH, la temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato o 2,3-DPG. Cuando la actividad metabólica de los tejidos aumenta, se incrementa la producción de CO2 y el consecuente aumento de la presión parcial del CO2 en el tejido causa un incremento de la concentración de hidrógeno y la disminución de pH. Conjuntamente estos efectos disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, produciendo el desplazamiento de la curva hacia la derecha y un incremento de la P50, lo cual facilita la descarga de oxígeno desde la hemoglobina a los tejidos y viceversa. Es lo que se denomina el efecto Bohr. Este mecanismo ayuda a garantizar que la liberación de oxígeno puede satisfacer la demanda requerida. En el caso de la variación de temperatura, la curva se desplazará hacia la derecha cuando ésta ascienda o hacia la izquierda cuando disminuya, debido a que las células aumentarán o disminuirán su metabolismo y por tanto su necesidad de consumo de oxígeno. Suele darse el desplazamiento a la derecha en caso de estados febriles o al realizar ejercicio físico. Por último, para hablar del 2,3-difosfoglicerato, hay que saber que la producción de este está inhibida por la oxihemoglobina. Por lo tanto, la reducción del contenido de oxihemoglobina en el glóbulo rojo, como ocurre en alturas elevadas o cuando existe anemia por déficit de hierro en sangre, aumentará esta producción de 2,3-DPG. Y esto va a hacer descender la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, descargándose más oxígeno en los tejidos y desplazando la curva hacia la derecha.